40 días de juicio, el tiempo en que Dios purifica el mundo antes de un nuevo comienzo. El diluvio. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. El primer 40 de la Biblia cae del cielo en forma de lluvia, porque aún después de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y destruiré de sobre la faz de la tierra toda sustancia que hice. Génesis 7:4. Dios había visto que la maldad del hombre era grande y que todo pensamiento de su corazón era continuamente malo. Génesis 6:5. Entonces ordenó que Noé construyera el arca, un refugio en medio del juicio. Mientras las aguas subían, el arca flotaba, y dentro de ella estaba el remanente de la gracia. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las fuentes del abismo se rompieron y el mundo antiguo desapareció bajo las aguas. Pero dentro del arca, Dios mantenía viva la promesa de un nuevo comienzo. El 40 aquí es tiempo de juicio y purificación. El tiempo en que Dios borra el pasado para abrir camino a un futuro redimido. Aunque la lluvia había cesado, las aguas aún cubrían la tierra. Noé esperó otros 40 días antes de abrir la ventana. Y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Génesis 8:6. Dios ya había detenido el diluvio, pero todavía lo mantenía en espera. La fe de Noé es paciente. No sale por impulso, sino que aguarda la voz del Señor. Y se acordó Dios de Noé, y de todo animal, y de todo ganado que con él estaba en el arca. Génesis 8:1. Noé entonces entendió. El tiempo de espera había terminado. El mismo número que marcó el juicio ahora marca el nuevo comienzo. Y ya que estamos en 1 minuto y 40 de video, aprovecha este momento para suscribirte al canal para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Dejar tu like, esto ayuda a que este contenido llegue a más personas. Y compartir este video con alguien que también esté atravesando su tiempo de prueba, para que descubra que, en Dios, todo desierto tiene propósito. Ahora, sigamos y veamos por qué el número 40 aparece más veces en la Biblia. Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y decía, aún 40 días y Nínive será destruida. Jonás 3:4. Dios envía a Jonás a Nínive, capital de un imperio violento y arrogante. El mensaje era claro, 40 días hasta la destrucción. Pero el pueblo creyó en la palabra del profeta, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Jonás 3:5. El rey se levantó del trono, se quitó el manto, se cubrió de cilicio y ordenó que todos clamasen con fuerza a Dios. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3:9. Y la Escritura dice, y vio Dios las obras de ellos, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Los 40 días de amenaza se transformaron en 40 días de gracia. Dios suspendió el castigo y concedió perdón. Una vez más, el 40 es el límite entre el fin y la restauración. Ezequiel. Y te acostarás sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Un día te he dado por cada año. Ezequiel 4:6. El profeta Ezequiel, ya exiliado en Babilonia, recibe de Dios una orden inusual. Durante 40 días debía acostarse sobre su lado derecho, cargando simbólicamente el pecado de Judá. Cada día representaba un año de juicio que vendría sobre Jerusalén. Y he aquí que te he puesto por señal a la casa de Israel. Ezequiel 4:3. Mientras el pueblo vivía distraído, Ezequiel predicaba con su propio cuerpo. Su postura inmóvil era una profecía silenciosa. El juicio se acercaba, pero aún había tiempo para arrepentirse. Esos 40 días revelan el carácter de Dios. Él pesa el pecado, pero también espera el cambio. El 40 no es solo castigo, es misericordia que concede un último intervalo antes del fin. Del diluvio a Babilonia, el número 40 recorre la Escritura como el reloj de la paciencia divina. En cada generación, el Señor separa 40 días para exponer el pecado y ofrecer una oportunidad de retorno. Y cuando el arco iris aparece en el cielo, el mensaje se vuelve definitivo. Aun después del juicio, el pacto permanece. Génesis 9:13. El Dios que pesa el pecado es el mismo que promete nunca olvidar la misericordia. 40 días de encuentro con Dios. El tiempo en que el hombre es transformado en la presencia divina. Moisés en el Sinaí. Y Moisés entró en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18. Después de conducir a Israel hasta el desierto, Moisés fue llamado a subir al monte Sinaí. Allí, la nube de la presencia de Dios cubría la cima, y el pueblo veía relámpagos, truenos y el sonido de trompetas. Éxodo 19:16-18.
Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció delante de la gloria. Ningún otro hombre había estado tan cerca del Eterno como él en ese momento. Y el aspecto de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Éxodo 24:17. Y escribió el Señor en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo abajo se corrompía. Hicieron un becerro de oro y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel». Éxodo 32:4. La revelación divina fue acompañada por la caída humana. Cuando Moisés descendió y vio el pecado, rompió las tablas del pacto, símbolo de una alianza quebrada. Pero el encuentro no terminó allí. Volvió al monte, nuevamente por 40 días, esta vez no para recibir, sino para interceder. «Y me postré delante del Señor 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, por causa de todos vuestros pecados». Deuteronomio 9:18. Ese segundo periodo en el Sinaí revela otro rostro del 40. El tiempo en que el hombre se coloca entre el juicio y la misericordia. Moisés sube como mediador, y Dios lo escucha. «Y el Señor me oyó también esta vez. El Señor no quiso destruirte». Deuteronomio 10:10. El mismo monte que fue testigo de la ruptura del pacto se convierte en el lugar de la renovación. Los 40 días que comenzaron con fuego terminan con perdón, y cuando Moisés desciende por segunda vez, su rostro resplandece. Éxodo 34:29. La presencia lo transformó. Elías en el Horeb. Y levantándose comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Prino Reyes 19:8. Elías, cansado y con miedo, huye de la persecución de Jezabel. Debajo de un arbusto de retama, pide morir. Prino Reyes 19:4. Pero Dios lo visita en medio de su debilidad. Un ángel lo toca y le dice: «Levántate y come». Prino Reyes 19:5. Y aquella comida celestial le da fuerza para caminar 40 días hasta el Horeb. En el monte, Elías se refugia en una cueva. El Señor le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primera Reyes 19:9. Entonces el profeta presencia la manifestación divina: viento fuerte, terremoto y fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Después del fuego vino el sonido de un soplo suave. Primero Reyes 19:12. Allí Elías cubre su rostro y sale de la cueva. El mismo Dios que habló a Moisés en el trueno, habla a Elías en el silencio. El 40 de Elías es tiempo de restauración interior. En Moisés y Elías, el número 40 se convierte en tiempo de encuentro transformador. Uno sube con intercesión, el otro con miedo. Uno recibe mandamientos, el otro recibe consuelo. Pero en ambos, la presencia de Dios lo cambia todo. El número 40 no es solo espera, es comunión. Es el tiempo en que el hombre deja el valle y sube al monte, no para huir del mundo, sino para contemplar la gloria que lo sostiene en él. 40 años de prueba. El tiempo en que Dios moldea corazones para cumplir propósitos. Moisés. La vida de Moisés es un retrato del tiempo de Dios. Nada en su historia ocurrió por casualidad ni por prisa. Dios lo formó en 3 periodos de 40 años, en Egipto, en Madián y en el desierto, moldeando paso a paso al libertador e intercesor de Israel. El tiempo de la formación en Egipto. Al cumplir 40 años, Moisés decidió visitar a sus hermanos, los israelitas. Hechos 7:23, NBI. Durante 40 años, Moisés vivió entre los príncipes de Egipto. Nació bajo un decreto de muerte, Éxodo 1:22, pero fue salvado por providencia divina y criado en la casa del faraón, Éxodo 2:10. Recibió instrucción y poder, llegando a ser poderoso en palabras y obras, Hechos 7:22. Todo parecía prepararlo para liberar al pueblo, pero aún no por el método de Dios. Cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo, trató de hacer justicia con sus propias manos. Éxodo 2:11-12. El impulso reveló un corazón dispuesto a actuar, pero no aún preparado para esperar. Ese primer ciclo de 40 años formó el intelecto y el valor, pero todavía debía quebrar el orgullo. Y para eso, Dios lo llevó al desierto. El tiempo del llamado en Madián. Pasados 40 años, un ángel se apareció a Moisés en las llamas de una zarza ardiente, en el desierto, cerca del monte Sinaí. Hechos 7:30, NBI. En Madián, Moisés se convirtió en pastor, yerno de Jetro, y vivió lejos de los palacios. Éxodo 2:15-21. Durante 40 años aprendió el ritmo del desierto, el silencio de la soledad y el peso de la espera. Cuidando ovejas, fue moldeado para cuidar personas. Cuando todo parecía olvidado, Dios lo visitó. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y vio que la zarza ardía pero no se consumía. Éxodo 3:2. Moisés, Moisés.
quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3, 4, 5. El segundo 40 es tiempo de revelación y vocación. La voz que Moisés no oyó en Egipto lo encontró en el silencio. La zarza ardiente marcó el momento en que el hombre moldeado por la espera fue enviado con autoridad. El tiempo del liderazgo y la intercesión. Durante 40 años los conduje por el desierto. Ni las ropas de ustedes ni las sandalias de sus pies se gastaron. Deuteronomio 29, 5. A los 80 años Moisés regresó a Egipto, ya no como fugitivo, sino como mensajero. Con el bastón en la mano y el poder de Dios en sus palabras, desafió al faraón y liberó al pueblo. Los 40 años siguientes fueron de liderazgo, prueba y fe. Durante ese tiempo, Moisés vio la gloria del Sinaí. Éxodo 24, 18. Intercedió cuando el pueblo pecó. Éxodo 32, 11, 14. Y enfrentó el peso de la responsabilidad. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Éxodo 33, 11. Cada etapa lo llevó a un nivel más profundo de dependencia. En Egipto aprendió a actuar, en Madián a escuchar, en el desierto a confiar. Al final de 40 años de liderazgo, Moisés miró la tierra prometida desde lejos, sabiendo que el propósito había sido cumplido. Deuteronomio 34, 1, 5. La suma de esos 3 periodos muestra el patrón divino del 40. Dios forma, llama y perfecciona. Cada ciclo fue necesario porque el tiempo de Dios es el instrumento con que Él prepara a sus siervos para la eternidad. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Deuteronomio 34, 10. Israel, 40 años entre Egipto y la promesa. El pueblo de Israel también vivió su propio 40. Después de ser liberado de Egipto, Dios los condujo hasta la frontera de la tierra prometida. Antes de entrar, envió espías a reconocer la tierra, y volvieron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Números 13, 25. Durante 40 días, 12 hombres vieron los frutos y las fortalezas de la promesa, pero 10 de ellos regresaron con miedo. No podremos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. La incredulidad contaminó a toda la nación. Lloraron, se quejaron y desearon volver a Egipto. Entonces Dios declaró: sus hijos serán pastores en el desierto 40 años, y llevarán las infidelidades de ustedes, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. Números 14:33. Cada día de incredulidad se convirtió en un año de espera. El camino que podría haber durado semanas se transformó en 40 años de prueba. Durante ese tiempo, Dios cuidó de ellos en cada detalle. Te sustentó en el desierto con maná. Tu vestido no se envejeció sobre ti, y tu pie no se hinchó en estos 40 años. Deuteronomio 8:4. El desierto fue el lugar donde Dios enseñó al pueblo a depender, no de la abundancia, sino de su presencia. Cada mañana caía el maná. Cada noche la columna de fuego los guiaba. El Señor tu Dios te guió en el desierto estos 40 años, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Los 40 años de Israel no fueron un castigo ciego, sino entrenamiento para la fe. El desierto que parecía atraso era en realidad el camino más corto hacia la madurez. Y cuando el ciclo se completó, Dios dijo a Josué: Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate, cruza ahora este Jordán. Josué 1:2. El tiempo de la prueba terminó. El 40 cumplió su propósito. Preparar a un pueblo que confiara no en el pan, sino en la palabra de Dios. Saúl, 40 años de oportunidad perdida. Y después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hechos 13:21. Saúl fue el primer rey de Israel. Ungido por Samuel, comenzó con humildad. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Primera Samuel 9:21. Pero el trono reveló lo que su corazón escondía. La obediencia dio paso a la vanidad. Saúl ofreció sacrificios sin esperar al profeta. Primera Samuel 13:9. Y desobedeció la orden de destruir a los amalecitas. Primera Samuel 15:9. Cuando Samuel lo confrontó, él justificó su pecado en lugar de arrepentirse. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera Samuel 15:23. Sus 40 años de reinado fueron una oportunidad que terminó en tragedia. El número 40, que debía representar estabilidad, se convirtió en símbolo de alejamiento. El tiempo que Dios le dio para madurar terminó revelando la distancia de su corazón. David, 40 años de reino y de corazón quebrantado. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 2 Samuel 5:4. El reinado de David fue el más emblemático de la historia de Israel. Hombre de guerra, poeta y adorador, unió el trono con el altar, pero también conoció el peso de la culpa. Después de pecar con Betsabé, fue confrontado por el profeta Natán.
tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. La diferencia entre David y Saúl no fue la ausencia de pecado, sino la presencia de arrepentimiento. He pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Salmos 51:10. Durante 40 años, David reinó con fallas y lágrimas, pero también con fe y adoración. El tiempo no lo hizo perfecto, pero lo volvió más dependiente de la gracia. Por eso, Dios dijo de él: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22. Los 40 años de David muestran que el tiempo de liderazgo también es tiempo detallado. Dios no lo libró de las consecuencias, pero lo sostuvo con misericordia. Salomón, 40 años entre la sabiduría y la caída. Y el tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Prina Reyes 11:42. El reinado de Salomón comenzó con una petición sincera. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Prino Reyes 3:9. Dios se agradó de su pedido y le concedió sabiduría, riqueza y honra. En sus primeros años, Salomón construyó el templo y consagró a Israel a la presencia de Dios. Y aconteció que, al acabar Salomón de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. 2 Crónicas 7:1. Pero con el tiempo su corazón se desvió. Cuando ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Primero Reyes 11:4. Los 40 años que comenzaron con luz terminaron con sombras. La sabiduría se perdió entre alianzas equivocadas y el reino se dividió. El 40 de Salomón muestra que incluso la sabiduría se corrompe cuando el corazón se aparta de la obediencia. Cada 40 es una respuesta humana al tiempo de Dios, porque el 40 no cambia al Señor, revela al hombre. El Señor tu Dios te guió en el desierto estos 40 años, para humillarte y probarte, para hacerte bien al final. Deuteronomio 8:16. 40 días de preparación para la misión, el tiempo en que Dios prepara al Salvador para cumplir la redención. Ayuno y prueba. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Lucas 4:1-2. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. El mismo Dios que había guiado a Israel por 40 años, ahora guiaba a su Hijo por 40 días. Cada detalle tenía propósito: el desierto, el ayuno y el tiempo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Mateo 4:2. El cuerpo de Cristo sintió lo que siente el cuerpo humano: hambre, sed, cansancio. Pero su espíritu permaneció inquebrantable. El diablo lo tentó en 3 áreas: el pan, el poder y el orgullo. Pero donde Adán cayó e Israel murmuró, Jesús venció. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. La victoria de Jesús en el desierto es la victoria de la obediencia. Él ayuna no para probar fuerza, sino para declarar dependencia. El número 40, antes símbolo de juicio y prueba, ahora se convierte en señal de victoria y preparación espiritual. El desierto, que antes representaba castigo, ahora es campo de consagración. La tentación, que antes exponía la debilidad humana, ahora revela la fidelidad divina. Después de 40 días, el enemigo se aleja y los ángeles le sirven. Mateo 4:11. La misión puede comenzar. Jesús sale del desierto y anuncia: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. 40 días después de la resurrección, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando de las cosas referentes al reino de Dios. Hechos 1:3. Después de resucitar, Jesús no ascendió de inmediato al cielo. Durante 40 días permaneció con los discípulos, apareciéndose repetidas veces, confirmando la fe, restaurando corazones y preparándolos para la misión. El primer día se apareció a María Magdalena y le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Poco después mostró las manos heridas a Tomás y declaró: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Durante esos 40 días, Jesús habló del reino, comió con los discípulos y les explicó las Escrituras, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que de él decían todas las Escrituras. Lucas 24:27. Esos 40 días después de la resurrección fueron tiempo de confirmación y envío. Cristo no solo demostró que estaba vivo, formó testigos. El mismo Dios que preparó a Moisés en el desierto y a Israel en la caminata, ahora preparaba a la iglesia para su misión. Y al término de esos 40 días, el ciclo se completa.
Y habiendo dicho esto, fue alzado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. El tiempo de la presencia física termina, pero comienza el tiempo de la presencia espiritual. Los 40 días después de la resurrección son el puente entre el ministerio terrenal de Cristo y el nacimiento de la Iglesia. En cada generación, el número 40 marca el tiempo en que Dios interrumpe el curso natural de las cosas para purificar, enseñar y preparar. El 40 es el compás del tiempo de Dios, el intervalo entre lo que somos y lo que Él nos llama a ser. No es un número de castigo, sino de transformación. Y quizá este video también sea el inicio de algo nuevo en tu caminar con Dios. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal para seguir creciendo en la palabra. Deja tu like. Esto ayuda a difundir el Evangelio y a que más personas descubran el sentido divino del tiempo. Comparte este video con alguien que esté viviendo su propio 40. Porque cuando Dios nos hace esperar, nunca nos abandona, solo nos prepara. Y el tiempo que Él usa para prepararnos es el tiempo perfecto para comenzar de nuevo.